Buenos días, hermanos y hermanas, espero se encuentren bien. Ya pues ya tenemos como casi 4 semanas de que estamos tratando de mantener esa distancia social, ¿verdad? Y poco a poco se está viendo que es una de las formas que nos está ayudando para poder mantener, bajar esa curva que dicen, ¿verdad? Del coronavirus. Entonces hay que seguirlo haciendo para que entre menos contacto tenemos nosotros los seres humanos, pues mucho menos la vamos a transmitir y eso va a ayudar pues para que esto se logre ir un poco pronto. Como siempre los invito a tener oraciones, ¿verdad? Ayuno, penitencia y seguir siempre las recomendaciones que los médicos nos dan para que este coronavirus desaparezca lo más pronto posible. En este video, hermanos, vamos a profundizar un poco sobre 7 de esas columnas que a nosotros nos pueden ayudar para crecer en nuestra espiritualidad católica. Son 7 columnas o 7 pilares, podríamos llamarle también, que nos van a ayudar para crecer en nuestra fe. Como siempre, pues no son las únicas 7 que hay, ¿verdad? Hay más, pero nos vamos a concentrar en 7. Hay que recordar primeramente de que ser católico no solamente consiste en pertenecer a una religión. Ser católico significa que nosotros tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo y estar en una constante formación. Recordemos que nuestro Señor, pues, a los apóstoles, constantemente la Biblia nos enseña de que Él los mantenía en una formación. Y es esa formación que ellos después le transmitieron a los primeros discípulos e incluso pues muchos de ellos se le llaman los padres apostólicos. Y entre estos padres apostólicos pues tenemos San Ignacio de Antioquía, tenemos a Clemente I que también llegó a ser papa. Entonces nosotros como católicos, nosotros seguimos la doctrina que viene de los apóstoles. Y nos vamos a concentrar en esas siete columnas o 7 pilares. Y la columna número 1 que vamos a desglosar en este video es la confesión. La número 2 vamos a ver la oración. Como número 3 la Eucaristía. Como número 4 las escrituras. Número 5 el ayuno. Número 6 el Santo Rosario. Y número 7 de estas columnas es las escrituras o lecturas espirituales que se le llaman. Entonces, ¿cuál es la columna número 1? Es la confesión. ¿Qué es la confesión? ¿Verdad? La confesión es el sacramento por el cual nosotros logramos el perdón de Dios. Recordemos que cuando nuestros primeros padres pecaron, nosotros perdimos la gracia. Y después con el bautismo es que nosotros volvemos a recuperar esa gracia. Pero debido a nuestra naturaleza humana, siempre tendemos a pecar. Y al pecar sabemos que es cuando nos alejamos de Dios, ¿verdad? Es cuando volvemos a perder esa gracia. Pero gracias al sacramento de la confesión es que nosotros nos podemos arrepentir y podemos volver a entrar dentro de la gracia de Dios, y es cuando volvemos a tener nuevamente la amistad con Dios. La Iglesia Católica nos da 5 pasos que nosotros podemos seguir para cuando vamos a irnos a confesar. Y uno de esos pasos es el primero es hacer un examen de conciencia. El examen de conciencia consiste en profundizar íntimamente nosotros y hacer un análisis de esos pecados que nosotros hemos cometido. Un ejemplo, pues analizar cómo hemos tratado nuestros hijos, nuestras esposas,
cómo nos hemos comportado en el, ah, en el trabajo, podríamos decir. El segundo de los pasos que nos da es el arrepentimiento, ¿verdad? Y el arrepentimiento pues es sentir con dolor, ¿verdad? Sentir ese dolor de que nosotros hemos pecado y que hemos ofendido a alguien que nos ama tanto, al que nos ama más que todo, hemos ofendido a Dios. Y es por debido a nuestro pecado que nosotros nos hemos alejado de Dios. Entonces, para confesarnos tenemos que tener ese arrepentimiento. Además del arrepentimiento, también tenemos como tercer paso que la iglesia nos da, es que tenemos que tener el propósito de no volver a pecar. Cuando nosotros nos confesamos, hay que tener ese propósito, ¿verdad? De que hemos hecho ese pecado, pero no lo vamos a volver a hacer. Entonces, porque muchas veces pues nosotros tendemos a cometemos el pecado y luego lo volvemos a cometer y lo volvemos a cometer simplemente porque sabemos que el sacramento de la confesión está allí. El cuarto paso que nos recomienda la iglesia es decir todos los pecados al sacerdote. Recordemos que en ese momento de la confesión el sacerdote es el representante de Cristo, ¿verdad? Entonces, si nosotros hemos tenido el valor, diríamos, de decir de haber pecado en frente de Dios y del hermano, entonces no tengamos pena de abrir nuestro corazón y decirle todos los pecados que hemos cometido al sacerdote. Recordemos que él es el representante de Cristo en ese momento. Y el quinto paso, pues es cumplir con la penitencia que el sacerdote nos da después que recibimos la absolución. Entonces, a eso mismo yo podría decirle que es importante cuando es posible tener un acto de reparación. Y el acto de reparación consiste en que usted, así como ofendió o como cometió ese pecado contra un hermano o una hermana, pues también hay que tener el valor y cuando es posible hay que repararlo, ¿verdad? Bueno, el segundo de las columnas que tenemos es la oración. Como nos decía San Óscar Romero, cada uno de nosotros tenemos una pequeña celda en nuestro corazón y en esa celda es donde nosotros hacemos nuestras oraciones. La oración es algo que se puede decir que es algo que es fácil y es algo que es difícil. Fácil porque usted la puede hacer en cualquier lugar, ¿verdad? Y difícil porque muchas veces nosotros no sabemos cómo orar. La mejor forma de orar es que usted se ponga en las manos del Señor y, ¿verdad? Cuando usted habla con el Señor, también sepa escuchar. Porque uno de los errores que nosotros cometemos cuando nosotros oramos es que nosotros solamente hablamos y hablamos, pero nosotros no sabemos escuchar, ¿verdad? Y como nos dice la palabra de Dios en el capítulo de San Juan, capítulo 14, versículo 13, nos dice que cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Entonces, la oración es algo con el que nosotros hablamos con el Señor, ¿verdad? Es una conversación. Y es una conversación como diríamos, toda conversación a que usted habla uno a uno con esa persona. Entonces usted habla, pero también hay que aprender a escuchar. La tercera de las columnas es la Eucaristía. Sabemos que la Eucaristía es la que nosotros celebramos cada vez que celebramos la Santa Misa. Generalmente pues tendemos a ir a misa los días domingo. Entonces sabemos que es el día del Señor y es el día que nosotros vamos a celebrar ese sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia a nosotros nos da un decálogo de cómo nosotros podemos participar correctamente en la misa, pero solamente me voy a concentrar en dos de ellos.
Uno, hay que recordar de que la misa comienza desde el momento que el sacerdote entra a la parroquia en procesión, cuando van los acólitos, van los lectores, ¿verdad? Se lleva la Biblia. En ese momento comienza la misa y la misa termina pues cuando el sacerdote nos da la bendición y besa el altar. Entonces, si nosotros queremos participar completamente de una misa, entonces tenemos que estar temprano pues y ser los últimos de salir, no como muchas veces lo hacemos. Y el otro es pues de que cuando nosotros vamos a misa hay que vestirnos lo más elegante que nosotros podemos. Hay que vestirnos la mejor ropa que tenemos. En nuestros países decían la ropa dominguera, porque nosotros sabemos que vamos a una fiesta, vamos a la fiesta del Señor y hay que respetarlo, ¿verdad? Muchas veces pues decidimos ir en chinas, chancletas, como le llamemos, en caites y también pues en chores o en ropa que no es muy apropiada. Recordemos que en el templo, ¿verdad? En la iglesia es donde está nuestro Señor Jesucristo y vamos a esa fiesta. El otro de los pilares es las escrituras. Constantemente hay que estar leyendo la Sagrada Biblia porque sabemos que ahí es donde está la fuente, está la palabra de Dios y entre más nosotros la leemos, más profundizamos, ¿verdad? Y como nos dice nuestro Señor Jesucristo, hay que escudriñar las escrituras porque ahí es donde está Él. El sexto de estas columnas es el ayuno, ¿verdad? El ayunar, ¿qué significa? Significa empobrecer el alma. Es rehusar aquellas sustancias materiales que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces es un ayuno espiritual, pero si usted por motivos de salud pues no lo puede hacer otro tipo de ayunos, tal vez de dejar de hacer algo que a usted le gusta. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gustan mucho los chocolates. Entonces, ese día, pues uno de los ayunos, además de tratar de hacer ese ayuno corporal, trato de no comer algo que a mí me gusta, a mí me encanta, como un sacrificio para, como un ayuno espiritual. Y eso pues me recuerda que cuando no como esos chocolatillos, me hace, como se llama, sentir el cuerpo bastante que estoy perdiendo algo. El otro es el Santo Rosario, ¿verdad? Es importante que cuando nosotros recemos el rosario lo hagamos lo más espiritualmente posible, porque hay que recordar que en el rosario nosotros se contempla a Cristo con la mirada de María, ¿verdad? ¿No? Hay que profundizar en esos misterios que nosotros rezamos. Y el último de los pilares que vamos a ver vamos a analizar en este video es las lecturas espirituales. Hay un montón de lecturas espirituales que a nosotros nos ayudan mucho. Por ejemplo, tenemos libros de los de Voz sin Voces que nos habla de San Óscar Arnulfo Romero. Tenemos los escritos de los papas. Tenemos un montón de libros que al leerlos nos ayudan a buscar esa santidad que tuvieron esas personas. Buenos hermanos, de una forma corta hemos hablado un poco sobre estas 7 columnas que nos van a ayudar a crecer en nuestra espiritualidad católica. Si Dios lo permite, en un futuro pues tal vez vamos a profundizar más en ellas. Hermanos, como siempre, cuídense, que Dios los bendiga. Estemos siempre en oración y nos vemos en la próxima. Adiós.